Un saludo a todos, soy Juan Antonio García, soy fundador del grupo Omega 4. Entonces yo quisiera hablar de un pueblo, un despoblado, bastante conocido en la zona de Madrid, pero que sin embargo hay demasiados bulos y demasiadas historias que son, la verdad, bastante absurdas. Es el lugar donde quizás empezó mi grupo, donde se creó mi grupo, porque es el primer sitio que empezamos a investigar. Ya sé que la palabra investigación es un poco complicada, ¿no? Implica mucho más de lo que quizás podemos hacer los grupos de investigación, que no somos científicos. Pero sí considero que es investigación cuando tú haces una aproximación al lugar, haces una exploración, una experimentación y luego sigues una línea de investigación. Eso es lo que hemos hecho nosotros en este pueblo. El pueblo es el Alamín, famoso conocido por el Alamín en la Comunidad de Madrid. Pues esto todo empezó, por mi hija. Sabe que a mí me gustaba mucho el misterio, yo no tenía el grupo de investigación y me comentó pues, que habían visto unos amigos suyos unas cosas raras allí, unas luces, unas cosas extrañas. Yo al ver la propaganda que había de ese pueblo, al mirar en YouTube los vídeos, vi que era bastante absurdo, que salían unas cosas muy extrañas, ¿no? que eran muchas cosas mentiras. Pero bueno, ella insistió y entonces yo con un grupo de personas, en ese momento íbamos 4 personas, pues fui allí, hice algunas grabaciones, puse una grabadora en un lugar y lo dejamos como unos 20 minutos grabando. En esas grabaciones aparecieron 3 incursiones, lo que parecían 3 psicofonías, donde digamos que me picó un poquito la curiosidad de seguir más en esa experimentación. Tengo que decir que las 3 posibles parafonías no eran reales, o sea, eran pareidolias auditivas. Pero bueno, eso no importó para que siguiéramos en esa línea de investigación. Resulta que por medio de esta situación creé el grupo. O sea, junté varias personas de las que vinieron conmigo ese día y alguna persona más interesada, locos también del misterio como yo, y formamos el grupo Omega 4. Yo lo que os quiero comentar un poquito es lo que es la realidad, por lo menos lo que nosotros hemos experimentado en ese lugar, en ese despoblado. Entonces, a ver, en principio las noticias, lo que se corre por allí, es una historia de un pastor. Que si iba un pastor con las ovejas, que el pastor desapareció, aparecieron solo las ovejas. Yo he escuchado todas las versiones. He escuchado que desaparecieron las ovejas, que desapareció el pastor, que desaparecieron todos, que no desapareció nadie. La verdad es que es una historia bastante absurda. También se contaba de que había habido una especie de guerra en el pueblo entre los vecinos, que se habían matado algunos, se habían tirado los cadáveres a un pozo que por cierto lo llegamos a encontrar, pero vamos, también es mentira, no tiene nada que ver. Yo lo que sí os puedo decir, que en el Alamín sí hay fenomenología, hay bastante fenomenología. No corresponde digamos, a cuando el pueblo estuvo activo, porque es un pueblo que digamos que se creó en el 1955 y estuvo, digamos, habitado al final ya con un solo habitante, que fue en el 96. Entonces, durante esa vivencia de ese pueblo no hubo absolutamente nada que reseñar. Una convivencia normal, era un pueblo bastante avanzado, donde pertenecía al Marqués de Comillas, y ese pueblo lo hizo para los trabajadores que estaban, o sea, digamos que tenía me parece que era la minería y la ganadería. Entonces les daba esa vivienda, no tenían que pagar nada, nada más que la luz y el agua,
y la verdad es que son unas casas que están bastante bien para aquella época. O sea, unas casas que tenían su despensa arriba, muchas tenían chimenea, tenían un patio. La verdad es que un lugar bastante bien para vivir. Es cierto que se despobló, pero por una sencilla razón, porque está muy apartado, es un lugar que está cerca de Villa del Prado, cerca, pero vamos, estará como a unos 4 o 5 kilómetros. Y en un principio había una línea de autobuses que llegaban para los niños para el instituto, o sea, para que pudieran estudiar, pero claro, todo eso pues no era interesante y se dejó de hacer. En el Alamín había una iglesia, una famosa, o sea, una iglesia que tiene una torre que dentro de nuestras pesquisas la torre no corresponde con el conjunto de la iglesia. La torre, según me ha dicho, se hizo en conmemoración a que allí, en la zona donde hay una fuente, no sé si es cierto, yo lo he buscado, me lo han comentado bastante gente que ha visto los archivos, yo no he llegado a verlos. Pero bueno, se comenta que se enterraron las cenizas pues en el año 1100, creo, cuando la famosa peste negra, todos los cadáveres que incineraban, digamos, por la zona de allí, las enterraron allí. Entonces se hizo una fuente, que es una fuente en forma de cruz, y la torre de esa iglesia. La iglesia se ve que es bastante posterior, lo que es el conjunto, cuando ya el pueblo estuvo habitado. Perdón. Toda aquella zona estuvo habitada durante mucho tiempo. Había un castillo, lo que es la finca del Alamín. La finca del Alamín viene reflejada incluso en el Cantar del Mío Cid. Viene como una anécdota, que si el Cid creo que paseaba por la finca del Alamín en tiempo de la Reconquista y se dice que encontró a un hombre en una zanja que estaba herido, entonces intentó ayudarle y ese hombre se convirtió en una dama blanca que le predijo la victoria sobre los musulmanes, una cosa así, propaganda, ¿no? Pero bueno, que es un lugar donde ya en tiempos inmemoriales se habla de avistamientos y de luces extrañas. Yo creo que precisamente toda la fenomenología que hay en el Alamín viene un poquito de aquella época, de tiempo más antigua, digamos de los poblados o de las fincas que podían haber allí alrededor del castillo, que el castillo ahora es el palacio del Marqués de Comillas, que está allí. Entonces, bueno, voy a empezar a comentaros un poquito la investigación. Bueno, también quería deciros, desmentir bulos también, porque también se cuenta, lo he escuchado yo, de que si había un cura homicida que había violado a una niña y había matado a la niña, luego el cura se había colgado. Es mentira, es todo mentira. Yo lo que sí os puedo decir que en el Alamín no había ningún cura oficial. Había una iglesia, iba un cura por semana, el que le correspondía a la diócesis de allí, y luego lo que sí había es un pequeño convento donde había unas monjitas que eran las que cuidaban la iglesia y que cuidaban la escuela, que hay una escuela de infantil. Entonces, bueno, vamos a ver, nos vamos a centrar. La primera investigación que hicimos fue precisamente donde yo coloqué esa grabadora que se cuenta al principio. Eso lo llamamos la Casa del Matadero. La Casa del Matadero se llama así simplemente porque vimos que había un rótulo que había allí que ponía matadero, de alguno que lo había colocado por allí y ya está, sin más, no tiene más explicación. Pero dentro de nuestro grupo digamos que se llamó la Casa del Matadero. Hay muchos vídeos en internet, en YouTube, en internet de nuestro grupo, que hablamos de ella, de esa investigación. En esa Casa del Matadero, luego después, dentro de la investigación, porque es donde nos centramos principalmente, en esa Casa del Matadero, la primera grabación relevante que conseguimos
fue ya pasados 3 meses o 4 meses de ir muchas veces y no conseguir absolutamente nada. Lo que pasa con cualquiera. Aquí seguro que me estarán escuchando varios que se dedican a esto, a la experimentación paranormal, y sabrán las veces que vas a un lugar que pasa frío y que no encuentras absolutamente nada. Pues aquí es igual. Entonces conseguimos una grabación donde había una mujer que decía bastante claro, yo diría, en referencia a mi buen amigo Pedro Amorós, una voz directa, porque no hubo prácticamente que filtrar, o sea, que subir volumen ni que analizar casi nada, salía allí, estaba la grabadora sola, y fue precisamente en el momento que entramos a recoger la cámara de fotos, o sea, la cámara de la grabadora, recogerla de allí, y se hizo una foto justo en ese momento que coincidió, que parecía que había el perfil de una mujer, pero vamos, eso ya es muy controvertido. Según mi amigo Luis Merino, ahí no hay nada, o sea, es simple una simple paridolia, vamos, yo le creo, por supuesto. Pero lo curioso es que sí había una voz que decía estoy aquí, estoy aquí. Entonces, bueno, eso nos llevó a centrarnos más en hacer otra serie de experimentación allí, ¿no? Como puede ser la famosa Spirit Box. Yo soy muy escéptico con la Spirit Box, soy bastante escéptico. Hay algunos en mi grupo que sí le gusta, pero yo personalmente no me gusta, no lo veo un método muy fiable. Pero sí tengo que hablar que en esta ocasión tuvimos un resultado muy curioso, bastante curioso, en el cual tuvimos casi una conversación y hablamos con prácticamente 4 miembros, o sea, 4 entidades que luego ya podemos definir como que son 4 miembros de una misma familia. Pero bueno, la verdad es que eso nos centró bastante en ese lugar. Hicimos muchas más grabaciones. Allí lo que os puedo decir, y por las pesquisas que hicimos, allí hay una entidad que es una entidad dominante, que nos ha llegado incluso a insultar, que por algunas cosas creemos que era, digamos, bastante agresivo con su familia. De hecho, tuvimos varios percances, precisamente por eso, por intentar hablar con la familia. Bueno, me tendría que poner muy extenso. Yo os remito a que veáis un poquito los vídeos de Omega 4, simplemente por eso. Entonces, a ver, en esta casa también tuvimos una curiosa anécdota con una sensitiva. Una sensitiva, Sonia, que no llegó a pertenecer al grupo, pero sí vino un par de ocasiones. Y yo a lo que me quiero referir es a la primera vez que vino, que a mí desde luego me dejó muy sorprendido, ¿no? Según entramos en el pueblo, la torre al fondo, creo que os lo imaginéis, la torre al fondo, una fila de casas a cada lado. Entonces, lo que notas normalmente en el Alamín, lo que notabas, porque ahora ha cambiado mucho y ya os explicaré, lo que notabas principalmente era como una opresión, ¿no? Como una opresión en el pecho que decías, bueno, puede ser sugestión, no lo dudo. Pero sí notabas algo, como el ambiente estaba un poco denso, ¿no? Pues ese día llegamos igual. Llegamos con ella, le enseñamos, según íbamos pasando por esa calle, recuerdo que ella iba señalaba varios sitios, decía, en esa casa digamos que está habitada, hay gente, ¿no? Pero es que curiosamente coincidía con un golpe. O sea, según pasábamos por allí, señalaba el lugar y se escuchaba un golpe dentro. Una cosa que puede pasar por el aire, las casas por dentro están bastante deterioradas, muchas de ellas, hay viento, pueden entrar animales, un gato, pero no fue en una casa, fue en esa casa, fue en otra de enfrente,
fue un poquito más allá, señaló también dónde está el bar. O sea, cada vez que ella señalaba un lugar para decirnos que esa casa estaba habitada, se producía un golpe. Eso me dejó bastante marcado, ¿no? Pero no fue eso todo. Llegamos a, claro, el primer sitio donde le llevamos, bueno, después de visitar la iglesia, porque claro, lo primero que llama la atención, tengo que decir que en la iglesia nosotros nunca hemos conseguido absolutamente ninguna prueba, nada. Hay otros grupos que han ido allí y dicen que sí, que en la iglesia tiene fenomenología. Yo, por mi parte, yo solo puedo decir que no había nada. Le llevamos al matadero, por supuesto. Recuerdo la anécdota en que ella entra. Esto fue después de haber conseguido nosotros, digamos, esa fotografía, esa grabación, ¿no? Por supuesto, no le habíamos dicho absolutamente nada. Ella entra en el matadero, en el comedor, que es el primer sitio que se entra, según la distribución de la casa, y entonces señala a la ventana. Dice, hay una mujer detrás de esa ventana. Yo en ese momento me puse tenso, dije, bueno, según estaba hablando, según le estaba yo intentando explicar qué había allí, ella me comentó, por lo que os refería antes lo de la familia, me comentó, es que aquí habita una familia que murieron todos juntos. Dice, consta de una mujer, un hombre y 2 niños, uno más pequeño y otro más mayor. Justo en ese momento la veo que mira para una de las habitaciones y que sale corriendo a oscuras, no llevaba linterna, no llevaba nada, el suelo está lleno de escombros, había ramas cruzadas, pero sale corriendo por ahí por la oscuridad y se va para el patio. Yo detrás de ella, con mi grabadora, con mi móvil, intentando grabar la escena, pues claro, cuando llego me la encuentro en mitad del patio y estaba supuestamente hablando con alguien. Le estaba diciendo, ven aquí, acércate que no te oigo. Curioso, una escena bastante surrealista, ¿no? Curiosamente dentro de mi móvil, de la grabación de ese móvil, como en un eco muy lejano, sí se escucha una voz que le está contestando. Fue bastante curioso y esa sensitiva desde luego nos dejó bastante marcados. Luego esa sensitiva también actuó en otra casa que os hablaré luego, que es la casa del bebé, que es otra casa importante en ese lugar. Pero bueno, eso va un poquito más adelante. El caso es que claro, nosotros cogemos, salimos de allí, yo le pido explicaciones, digo, no, ¿qué es lo que ha pasado? Dice, no, es que he visto una figura que estaba en la puerta y me he ido a buscarle. Fijaros el temple y la sangre fría que tiene que tener para coger, ver una sombra y irte a buscar esa sombra. Pero bueno, es que ella es así, es Sonia. Lo que sí os puedo decir también, es que hay muchas historias allí en el Alamín que hablan de un niño, un famoso niño, que recorre las calles pegados a la situación, o sea, pegados a la iglesia, ¿no? E incluso hay un vídeo bastante curioso del grupo Daniel, donde sí se ve una escena que parece como una figura que es transparente, según ellos están paseando por la iglesia, como que se levantara y sale corriendo hacia detrás de la iglesia. Ese vídeo yo lo vi hace bastante tiempo y la verdad es que es curioso. Lo que pasa es que, claro, ya sabemos, ¿no?, que pueden haber muchas falsificaciones. Yo, conociendo al grupo Dagia, tenía mis dudas, ¿no? Pero bueno, oyes, lo que sí os puedo decir que nosotros hemos tenido también pruebas de ese niño. Las hemos tenido porque ha habido gente de nuestro grupo que lo ha visto, la ha visto ocurriendo. Vamos, os puedo decir mi hija. Y precisamente fue en una escena, estábamos grabando un reportaje que nos estaban haciendo y estábamos todos dentro de la iglesia. Y mi hija estaba en la parte de fuera, ¿no? Entonces escuchó como unos pasos detrás. Ella se cogió, se volvió de repente y salió corriendo donde yo estaba. Mi hija tiene ahora 23 años y es miembro del grupo.
pero recuerdo que salió corriendo hacia donde yo estaba, se abrazó y dice, papá, que he visto un niño. Digo, pero hija, sí, que he visto un niño. Salimos corriendo, claro, no había nadie, ¿no? Pero sí le dio tiempo de escribirlo. Le dio tiempo de escribirlo como un niño que va con un pantalón blanco y va sin camiseta. Curiosamente la descripción que ha dado ya mucha gente. Os tengo que decir que, por ejemplo, hay otro miembro del grupo, Mamen, que también ha llegado a verlo. Mamen lo vio de una manera circunstancial. Ella estaba dentro del coche, nosotros estábamos haciendo, precisamente enfrente de la iglesia, estábamos haciendo una rueda de energía que llamamos nosotros, pero simplemente hacer un círculo, poner una grabadora en el suelo y hacer preguntas. Y ella nos cuenta que desde el espejo del retrovisor ve precisamente al lado de mi hija, ve como una persona desnuda. Ella pensó en un principio, según me cuenta, que creía que era mi hija que se había desnudado. Entonces, claro, ya se vuelve y ve a mi hija allí, pero sin embargo, por el espejo del retrovisor sigue viendo, se da cuenta que hay una figura más pequeña que es de un niño y está precisamente al lado de mi hija. Son dos circunstancias en las que hemos podido ver a ese niño, ¿no? Tenemos alguna grabación psicofónica donde preguntamos por el niño y lo único que hemos obtenido es una voz que dice tírate al amanecer. Nosotros no lo sé, puede ser que haya sido un accidente, lo que sí tenemos bastante claro que murió precisamente desde esa torre. Ya os digo que esa torre, según nuestras pesquisas, está allí desde muy pronto, de año 1200, una cosa así. De hecho, yo he preguntado a gente un poco entendida en cosas de arquitectónica y me dice que esa torre parece más que un campanario, un miranete de los árabes. Pero bueno, eso, yo de eso no entiendo, no puedo especificar. Y ahora quiero hablar de la casa, lo que llamamos nosotros la casa del bebé. En la casa del bebé la llamamos así, o porque en otra de las experimentaciones, de las muchas que hicimos allí, de las muchas noches que hemos pasado allí, dejamos una grabadora en una casa, simplemente por decir, bueno, vamos a probar otro sitio. Dejamos una grabadora, nos olvidamos de ella y nos fuimos al centro del pueblo. Esta casa que os digo está al principio. Al cabo de, no sé, de una hora, una cosa así, nos acordamos que teníamos la grabadora y nos fuimos a por ella. Vamos, sin más. O sea, simplemente cogí la grabadora, la guardé en el bolsillo, seguimos con la experimentación. Esa noche recuerdo que estaba muy tranquila y esa noche dije yo al grupo mío, los que venían, digo, creo que el Alamín ya se ha acabado, no notamos la misma presión, no tenemos esas sensaciones, no hemos notado nada, no hemos notado ningún golpe, ni nada. Yo creo que el Alamín ya se ha acabado y lo vamos a tener que dejar. Bueno, pues pobre de mí, qué equivocado estaba. Recuerdo que al día siguiente nos juntamos, porque el grupo mío se llama Omega 4, por cierto, porque éramos 4 personas en un principio. Y estábamos los 4 en mi casa, recuerdo, que escuchábamos las grabaciones que hacíamos, las escuchábamos todos juntos. Yo cojo y digo, bueno, pues tenemos esta grabación de la casa esta que dejamos, vamos a escucharla. La pongo y de repente, yo recuerdo la escena, que nos levantamos todos y dijimos, ¿qué coño es esto? Se escuchaba claramente el llanto de un bebé, pero el llanto de un bebé, como un bebé cuando se está desperezando, que empieza primero como a gruñir y luego empieza como a llorar. También es una grabación que tenemos en nuestros vídeos, en YouTube y Facebook. Pero bueno, claro, eso nos dio un espaldarazo, o sea, esa casa tenemos que continuar con ella, ¿no? Y bueno, hicimos muchas pruebas en ella, pero digamos que el momento en el que esa casa empezó realmente a darnos pruebas, a darnos
fenomenología fue precisamente con esta misma sensitiva que os estoy comentando, con Sonia. Y recuerdo que entramos, fue, creo que era la segunda vez que íbamos con ella, creo que hemos ido 2 veces nada más a la Alamín con ella. Y en la segunda vez, recuerdo que habíamos hecho un paseo por el pueblo, ella me decía, que estaba un poquito mosqueada porque había visto una figura negra, como de una mujer, que nos estaba siguiendo. Ella lo expresaba así. Creo que mi mujer, Mamen, que venía ese día, ella también es sensitiva. Y creo que sí, que corroboró que en algún momento ella había notado esa presencia. Pero vamos, justo cuando entramos en la casa del bebé, yo observo que Sonia, justo cuando va a entrar, se queda parada, cogí hecha para atrás. Yo no le dije nada, pero claro, me quedé con la cosa esa, ¿no? Con esa reacción. Entramos para adentro, hacemos un montón de pruebas y justo cuando hacemos la rueda de preguntas, que dejamos una grabadora y nos ponemos a hacer preguntas, ya sabéis, dejando medio minuto para las respuestas y tal, ¿no? Y entonces yo la veo a ella en ese momento que empieza a preguntar y empieza a decir cómo era Estoy haciendo un poco memoria. Sí, empieza a comentar. Dice, ¿eres bruja? Esa es la primera pregunta que hace. Nosotros nos quedamos mirando así, ¿no? ¿Eres bruja? ¿Qué has hecho? Dice, ¿qué has hecho con el bebé? Esas son las preguntas que ella dice. Y luego le dice, ¿por qué lloras? Y luego al rato dice, habla más alto que no te oigo. Eso os estoy diciendo lo que nosotros escuchamos en ese momento cuando estaba haciendo esa grabación. Pero cuando escuchamos la grabación, cuando analizamos, os voy a rellenar los huecos. Cuando ella dice, eres bruja, al rato se escucha como un grito, como un movimiento de algo. Luego cuando dice, ¿por qué lloras?, se escucha claramente como si hubiera una mujer llorando, muy lejano, porque tuvimos que acercar el sonido, a aumentarlo, pero sin filtrarlo, no se necesitaba ningún filtro, se escucha como un llanto. Cuando dice ella, dice, ¿por qué lloras? Soy el llanto. Le dice, háblame más fuerte, y se oye una voz que dice, me ahorcaron. Me ahorcaron. Ella vuelve a repetir, no te oigo, habla más fuerte. Y entonces aparece una voz bastante más alta que el resto. Esta no corresponde a una mujer, parece que corresponde a un hombre, que dice, la encontré. Cuando esa grabación llegó a nosotros, claro, aparte de coger y decir, ya sí, no dejar de tener ninguna duda con Sonia, desde luego, claro, nos llevó en otra línea de investigación. O sea, ya no estamos buscando un bebé, ya estamos buscando una mujer que hay allí, ¿no? Y según ella está ahorcada. Yo le pregunté cuando llegamos al coche que por qué había tenido esa reacción, ¿no? Y me dijo que es que nada más asomar en una de las habitaciones, una puerta que había allí, que en ese momento ya no hay, pero una de las puertas vio una mujer ahorcada, vio una mujer colgando de una cuerda. Una mujer vestida de negro, no la describió. Claro, esa línea de investigación pues era completamente nueva, no teníamos ni idea. Luego ya sí seguimos preguntando. Seguimos preguntando. La segunda clave de esa investigación es cuando en una de estas sesiones preguntamos ¿quién es la mujer que murió aquí? Y una voz, curiosamente, esta vez fue una voz también de hombre, que nos dice, Chelo, ve. Claro, Chelo ya es un nombre que se nos quedó grabado. Ya siempre que íbamos allí, ya íbamos buscando a Chelo. Ya íbamos preguntando por Chelo. Simplemente por esa línea. Ya sabemos que las psicofonías, digamos que va mucho en la interpretación de lo que nosotros escuchamos. Pero bueno, por algún lado tienes que empezar, ¿no? Luego ya,
sí corroboramos más con Chelo. Ya tenemos muchas grabaciones de Chelo. Chelo nos cuenta, siempre en psicofonía, porque Chelo, siempre que la hemos cogido, ha sido por una grabación psicofónica. Bueno, miento, una vez la cogimos con la cámara Kinect, pero fue un instante y no pudimos ni grabarlo. Pero eso fue culpa mía. Os cuento la situación. Estábamos probando la cámara Kinect precisamente allí, en el momento que conseguimos la Kinect, pues nos fuimos a la casa del bebé, que era la que nos estaba dando juego. Y recuerdo que la estábamos preparando, yo estaba sentado detrás de la mesa con el ordenador y la pantalla, y estaban los compañeros que habían dicho, bueno, vamos a salir a fumar un cigarro mientras que lo preparas. Salieron a fumar un cigarro, empezaron a entrar, y entonces yo en ese momento encendí la Kinect para los parámetros, para que se vieran las dos pantallas y tal. Y en ese momento la casa, digamos, yo me puse justo debajo de donde supuestamente habían visto colgada a Chelo, que es otra habitación que hay detrás. Y estaba mirando la cámara, Kinect, estaba mirando hacia donde está la entrada, que está a mano izquierda, y luego hay una escalera en el centro que da a la bordilla, a la parte de arriba. Pues lo que era claramente por la escalera, yo vi una figura bajando. Pero claro, yo pensaba que era uno de mis compañeros, que no había entrado, que era el último en entrar. Encendí la linterna, digo, bueno, ¿quién queda todavía por ahí? Claro, no había nadie. Esa figura, supongo que sería de Chelo, claro, desapareció completamente. Y recuerdo que incluso estuvimos como 4 o 5 veces que fuimos después, que no sentíamos a Chelo. Y sí, he dicho sentir, porque otra de las características de Chelo es que ha sido una entidad muy generosa con nosotros en el sentido que nos ha hecho sentirla muchas veces. Ya sé que esto parece un poco, digamos, bueno, es que se le está yendo la olla. A ver, yo no soy el más escéptico dentro de mi grupo. En mi grupo hay gente bastante más escéptica que yo, pero sí intento analizar un poco la situación. Y yo, con esta entidad, con Chelo, que es de la que estoy hablando, yo no puedo decir nada. O sea, es que simplemente yo la he notado, que me ha tocado, que me ha rodeado, pero no yo, el grupo mío. Y siempre venía en una situación determinada, que es, hacemos una parada, hacemos un descanso, siempre vamos allí, a esa casa, desplegamos las mesas, sacamos el café, pues sí, traemos algunos bollos. Os tengo que decir que en el Alamín hemos comido hasta chocolate con churros, que no lo hemos llevado calentitos. Pero bueno, sacamos unos bollos, nos ponemos en una tertulia. Y justo en ese momento siempre se daban las mismas circunstancias. 2 pasos en la habitación que hay a la derecha. 2 pasos, se escuchan 2 pasos claramente. A partir de ahí, nosotros ya la identificamos, decimos, bueno, Chelo, ven aquí con nosotros. Automáticamente la habitación se enfría completamente. Empezamos a notar la termogénesis. Empezamos a notar como un hormigueo que nos va recorriendo la espalda, uno detrás de otro. Si nos ponemos en círculo, pues vamos notando, ves que a ti te da el escalofrío, ves al compañero que le da escalofrío. Eso significa, lo que nosotros entendimos, que Chelo está dando la vuelta, nos está rodeando. Yo notaba como me tocaba atrás. Quiero contaros la anécdota de una persona que fue con Luis Merino. Yo no iba esa vez, pero sí le llevaron allí, le llevaron a casa de Chelo. Él es bastante religioso. Y entonces le dijeron, oye, si ves algo, porque es muy probable que notes la presencia y tal, y te puede llegar incluso a tocar. Claro, él ya se quedó un poquito así, un poquito mosqueado, ¿no? Entonces me contó Luis que estaban en esa situación de que estaban parados, que notaron perfectamente que venía Chelo,
Y entonces creo que estaba nuestra compañera Rocío, que Rocío tenía también bastante facilidad para notarla, para percibirla, ¿no? Y entonces le coge y le dice a este chico, dice, oye, la tienes detrás, no te preocupes si te toca. Y en ese momento, según me cuenta el compañero Luis, se pone así tenso y dice así, creo que me están tocando. Y el muchacho se pone a rezar un Padre Nuestro, ¿no? Bastante curioso. Claro, le dicen, oye, no te preocupes, que es una entidad que es bastante, digamos, interactiva con nosotros, pero que no hay ningún problema, ¿no? Pero vamos, el muchacho la verdad es que lo pasó en ese momento bastante mal. Pero bueno, es una anécdota más. Chelo, tengo que decir que dentro de las grabaciones solo nos ha pedido una cosa, y es que contáramos su historia, ¿no? Que es lo que le hemos contado. O sea, yo personalmente la he contado en radio, ha salido en Telemadrid, o sea, en los vídeos nuestros hablamos de Chelo, lo hemos contado en las conferencias, ahora en esta que os estoy hablando también de ella. Y bueno, no sabemos exactamente cómo murió, no sabemos si fue ahogada, hay muchas dudas, hay muy poquita información. Tenemos una información que nos llegó también, que nos dijeron que estaba en los archivos del Alamín, pero que tampoco la hemos podido ver físicamente. Ya digo que es muy complicado. Y si vas o sea, los archivos del Alamín, no los archivos de Villa del Prado, y si vas a Villa del Prado y preguntas por el Alamín, se callan, no quieren saber nada. Y lo entiendo perfectamente, porque es que el Alamín se ha convertido en un lugar donde van los chavales a hacer botellón, a hacer barbaridades. Ahora mismo está cerrado y lo comprendo perfectamente. Y mucha culpa, vamos, parte de esa culpa yo me la achaco a mí mismo, a mi grupo, ¿no? Porque hemos sacado mucho vídeo del Alamín, lo mismo que otros, pero bueno, yo asumo mi culpa y comprendo perfectamente que lo hayan cerrado y que no dejen entrar a nadie. Me han dicho que hay cámaras y que ya no se puede entrar. Pero bueno, lo que estaba, ya me he ido un poquito, lo que les estaba diciendo. Resulta que nos dicen que en el archivo habían podido ver una muerte en el Alamín, en vida del Alamín, una muerte por violencia de género. Curiosamente, el nombre que nos dicen es Chelo, o sea, Consuelo López, y que murió a manos de su marido. Esa es la información que nos da. Yo tampoco le puedo dar vericidad. Pues simplemente os lo expongo aquí porque es una información que nos ha llegado. Pero vamos, no está contrastada. Ya digo que yo creo que la fenomenología que hay en el Alamín es porque debe ser algún tipo de puerta, o lo que se dice, de que el velo entre el otro mundo y este está rasgado, como cuentan muchas sensitivas. No lo sé, el caso es que es un sitio muy especial. Un sitio muy especial y que bueno, como ya he dicho, está ya cerrado. Es una lástima, pero vamos, como os digo, lo entiendo. A ver, yo es que he visto muchas barbaridades, yo he visto a fantasmas, pero fantasmas de carne y hueso, que son chavales con un vaso de esos de mini que llaman, lleno de cubata, andando por los tejados de las casas. O sea, tejados que la mayoría de ellos se caen, tienen agujeros. Entonces, claro, no me extraña. Nosotros, las veces que hemos ido, nos hemos encontrado muchas veces con la Guardia Civil. La Guardia Civil nos conocían y los conocíamos nosotros, incluso han estado por allí alguna vez con nosotros, y nos dicen que, a ver, que lo que hacíamos nosotros no estaban persiguiendo, lo que perseguían es el vandalismo que acaba con el pueblo. Pues yo creo que poco más os tengo que contar. Simplemente quería hablar de este lugar, hablar del Alamín y desmentir muchos bulos, muchas tonterías. El famoso cura ese que se aparece en el Alamín con una capucha puesta porque se había ahorcado. Bueno, ya sabéis. A lo mejor la historia que yo os cuento es más fantástica todavía que el otro.
Yo lo único que puedo decir, a ver, ya sabemos lo que es esto del misterio, ¿no? Hay que dar un poquito de... Tienes que tener un poquito de fe. Habrá mucha gente que no me crea. Tampoco me importa, yo no me he metido en esto para convencer a nadie, ¿no? O sea, yo simplemente me he metido en esto porque soy muy curioso, porque me gusta investigar, me gusta indagar y me gustaría saber lo que hay al otro lado. No lo voy a saber nunca, pero bueno, pero me gusta. Pues nada más, quiero despedirme de uno de los sitios que a mí me ha marcado como explorador, ¿no? Que es el Alamín. Muchas gracias.